es muy normal escuchar, yo creo que todos alguna vez lo han visto en las noticias, accidentes de vehículos, accidentes de camiones, accidentes en empresas, que cuando se entra a indagar finalmente cuáles son sus causas, hay montones. Y una de las potenciales es que el conductor se quedó dormido. Y eso es inaceptable, porque un conductor que se queda dormido es algo que hoy día, con las herramientas que nosotros desarrollamos y que existen, es absolutamente predecible, se puede predecir. Por tanto, hoy día está en nuestras manos evitar accidentes, está en nuestras manos que un montón de personas que fallecieron podrían seguir vivas, y es parte del desafío que tenemos como ITA, y como emprendimiento y como solución que tenemos desarrollado hasta ahora. Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto. Este podcast de Impact Latam, donde entrevistamos a emprendedores y referentes del ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más en la transición hacia el impacto económico, social y ambiental. El día de hoy tengo el gran gusto de conversar con Nicolás Sosa. Nico es CEO y cofundador de ITA FRMS. Es una startup, emprendimiento de base tecnológica que busca reducir la accidentabilidad en ambientes laborales a través de la medición y gestión de la fatiga humana, utilizando inteligencia artificial. Así que muchas gracias, Nico, por sumarte a este nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. ¿Cómo estás? Hola, Dani, ¿todo bien? ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Todo bien y bueno, gracias por sumarte. También importante comentar que ITA es una de las startups que estamos acompañando en nuestro programa Sendero de Impacto para empezar a entender y desarrollar su propósito, medir y gestionar el impacto. Para todos aquellos interesados, pueden ingresar en www.impactlatam.co y ver mucho más acerca de este programa y otros emprendedores que hemos acompañado. Así que bueno, Nico, quiero meterme un poquito específicamente en tu experiencia, ¿no? Si nos podés comentar un poquito acerca de tu trayectoria ligada a estos temas, ligada al tema de tecnología, ligada al tema de ambientes laborales seguros. ¿Cómo fueron esos pasos iniciales previo al desarrollo de ITA o tu incorporación en ITA? Mira, es una pregunta buena y bien amplia, Dani. En general, pensando en todo lo que tiene que ver con el mundo en el que nos movemos hoy día, que es básicamente la fatiga humana y cómo nos hacemos cargo de las consecuencias que esto tiene. Mira, yo de mí lo que te puedo contar, soy ingeniero de formación. Mi background es un background que no tiene nada que ver con temas de emprendimiento. Mi historia más que nada ha estado, de hecho, vinculada a otros temas. Me gustaba mucho la academia. Mientras estuve en la universidad me gustaba mucho el tema de las ayudantías, de ser tutor. De hecho, he hecho un par de diplomados. Ahora estoy haciendo un MBA, porque ese era el tema que siempre me movió durante mi formación. Y yo te diría que siempre algo que mueve a los ingenieros es este tema de crear cosas choras, crear cosas divertidas, crear cosas que en el fondo tú se las entregues a alguien y a esta persona le ve una utilidad y tú en el fondo te gratificas saber que creaste algo que le sirva al resto y que le gusta. Eso yo creo que probablemente es algo que está muy arraigado en el corazón de muchos ingenieros que siguen esta linda carrera y que digamos a veces se enfrentan con un mercado laboral que probablemente no les permite explotar esto. Yo creo que eso es algo que mueve mucho, por lo menos a mí y a mi equipo de ingenieros y mi socio, con referente a lo que es ITA.
Yo te diría que también de lo que tiene que ver con mi trayectoria, mucho con tecnología tampoco está tan vinculado. ¿Ah? Yo vengo más bien del mundo financiero, todo mi trabajo han estado en el mundo financiero, que es un mundo distinto quizás al mundo emprendedor. Estamos hablando de un mundo financiero formal, hoy día hay mucha fintech en el camino, pero el mundo financiero formal, que es un mundo bastante rígido, bastante, con mucho protocolo, muy corporativo, eh, llegar a un mundo del emprendimiento fue un salto grande. Eh, yo te diría que esos son como los inicios, y que son inicios bastante poco típicos para un emprendedor. Los inicios típicos del emprendedor es alguien que cuando pequeño le gustaban mucho las ventas, compró algo, se trajo algo de China, lo logró vender por ahí, le gustaba mucho, y la verdad las cosas es que estamos muy alejados de eso. Claro. Pero lo que nos movió mucho fue más o menos hace 2 años, justamente este deseo que teníamos de crear algo y de entregar algo que sirviera a las personas. Y ahí juntamos un montón de cosas. ¿Ah? Cuando dicen se juntaron las personas correctas en el momento correcto, con la necesidad concreta, El momentum. fue el momentum correcto. Nos juntamos con mi grupo de socios actuales, y en total somos 5 socios, somos varios, pero cada uno con diferentes especialidades, casi todos ingenieros, pero muchos, unos del lado del desarrollo de software, otros por el lado más de desarrollo de producto. Tenemos un doctor en inteligencia artificial que es experto en temas de modelos matemáticos, que además, aparte, él es magíster en informática biomédica. Yo vengo más que nada del mundo del financiero, del mundo de los business, y mi otro socio viene más del mundo comercial. Se juntaron varias ahí planetas y todos teníamos algo en común. Aparte de esta cosa de crear algo, teníamos un know-how importante en cuanto al tema de fatiga humana. Conocíamos bien el problema, varios habíamos tenido experiencias en el mundo de la minería y conocemos que ahí es donde se produce este dolor. Y descubrimos ahí una oportunidad como para empezar a hacer cosas, y, y se fueron dando las oportunidades solas. Tuvimos la suerte de empezar a postular fondos y que nos fuera bien, empezamos a generar mucha credibilidad, y así fue como un poco arrancamos con este proyecto de Somni en sus inicios, pero siempre con la mirada de ingeniería. ¿Ah? Y eso es algo que siempre queremos destacar, la mirada desde la tecnología, la mirada desde lo que tiene que ver con, básicamente, para dónde van las cosas. Hoy día siempre se está buscando cómo implementar sistemas que te ofrezcan ciertas garantías para que cubran alguna necesidad en particular, y sobre todo el mundo de la Claro. seguridad, que el mundo de la seguridad es un mundo muy conservador, es un mundo donde un error cuesta caro, y que por tanto, y caro a muchos niveles, y que por tanto es necesario tener medidas que sean robustas y que estén avaladas, digamos, tanto en la ciencia como en la tecnología, y por la expertise también de lo que significa conocer cómo funciona. Y ahí un poco conversaste y fuiste tocando estos temas y me quiero ir metiendo un poquito más en cada uno. Hablemos un poquito acerca del tema de la fatiga humana. ¿Qué es? ¿Cómo se compone? ¿Cuáles son las múltiples instancias que generan fatiga humana? ¿Se puede prevenir? ¿Qué pensás un poquito de esto? Mira, a ver, la fatiga humana es un problemón que a veces pasa muy desapercibido, y por tanto a veces tomado en muy poca consideración, pero que tiene un tremendo impacto, no solamente a nivel de empresa, sino que en el funcionamiento de nosotros como personas, como seres humanos en nuestro día a día. Yo creo que nadie podría decir que cuando llega a su casa a las 6, 7 de la tarde, después de un día de trabajo, no llega cansado, no llega fatigado, o un día viernes después del trabajo, lo único que quiere es que llegue el fin de semana, ya está cansado, está fatigado y pierde deseo de hacer cosas, tiene deseos de dormir, tiene deseos de desconectarse un poco. Es una sensación que es absolutamente normal, es algo biológico, pero cuando hacemos 2 clics en qué significa la fatiga realmente, la fatiga desde el punto de vista biológico es una disminución de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son los agentes que conectan las neuronas y que provocan la sinapsis, es decir, la conexión interneuronal, y que todo esto hace que a nivel del sistema nervioso central funcionemos bien. Cuando los neurotransmisores bajan sobre cierto nivel, se empiezan a producir una serie de síntomas en las personas. Empieza a experimentar somnolencia, el bostezo, se empieza a experimentar cambios de humor,
se empieza a experimentar falta de concentración, se empieza a experimentar distracción, y en el fondo son cosas que todos hemos vivido alguna vez. El problema es que cuando estás fatigado, estás experimentando estos síntomas y estás realizando tareas de alto impacto, tareas que un error te podría costar un accidente o incluso te podría costar la vida, el estar fatigado ya deja de ser algo simplemente aleatorio o algo trivial. Pasa a ser un elemento de gestión y que digamos, de detección temprana para prevenir accidentes y para prevenir potenciales fallecimientos. Y eso yo creo que es algo de lo que más nos queremos hacer cargo finalmente. Es muy normal escuchar, yo creo que todos alguna vez lo han visto en las noticias, accidentes de vehículos, accidentes de camiones, Ajá. accidentes en Sí, empresas, sí. que cuando se entra a indagar finalmente cuáles son sus causas, hay montones. Y una de las potenciales es que el conductor se quedó dormido. Y eso es inaceptable, porque un conductor que se queda dormido es algo que hoy día, con las herramientas que nosotros desarrollamos y que existen, es absolutamente predecible, se puede predecir. Por tanto, hoy día está en nuestras manos evitar accidentes, está en nuestras manos que un montón de personas que fallecieron podrían seguir vivas, y es parte del desafío que tenemos como ITA, y como emprendimiento y como solución que tenemos desarrollado hasta ahora. Y se puede predecir y prevenir, ¿no? Que es un poco el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Desde ITA con su producto Sopni, donde trabajan con varias industrias, ¿no? Así es. Y vos un poco hablaste, ¿no? Entonces, la composición de este tema que a veces pareciera ser que pasa desapercibido, pero que es un problemón. Y en términos de ambientes laborales seguros, ¿no? ¿Cómo ves esta interacción entre el tema de la fatiga humana, ambientes laborales seguros? ¿Qué se está haciendo hoy en estos temas con tecnología aplicada? ¿Se está viendo realmente que es un problema? ¿Se está abordando de una forma escalable? ¿Qué pensás de eso? A ver, en algunas empresas se está abordando de muy buena forma, hay otras empresas que están pensando en abordarlas y hay otras empresas que no tienen idea. Esto es un escenario muy asimétrico, pero antes de contestarte, Dani, igual me gustaría tirar un par de datos a la mesa porque creo que a veces Sí. dan dimensión del problema de la fatiga humana. La fatiga humana o más bien está estimada como un problema que cuesta más o menos un 2% del PIB al año en cada país. O sea, en Estados Unidos son alrededor de 156 billones de dólares al año, billions gringos. Y acá en Chile estamos hablando que son entre 2 y 3 billions al año, que es más o menos el costo de hacer 20 hospitales o 150 colegios, costo promedio. Para una empresa promedio, la fatiga puede costarle por trabajador entre unos 1.200 y 3.600 dólares eh, en diferentes ítems, lo que puede significar vamos a ir de lo más simple, que puede ser temas más bien de recursos humanos, por ejemplo, emisión de licencia, rotación de personal, ausentismo laboral, y ya nos empezamos a meter en temas que quizás son más complejos, por ejemplo, que puede ser con errores que pueden cometer las personas, reprocesos de algunas partes de la cadena de valor, o lo que te había comentado delante, accidentes y algunos accidentes fatales. Y de eso se desprende una serie de otros costos. Por ejemplo, estamos hablando que más o menos en Chile, al año una empresa grande más o menos se costea $500,000 en lo que significa multas por accidente y lo que significa también costos legales y las costas procesales. Y sumado a eso, cuando una empresa tiene muchos accidentes, sube su índice de siniestralidad según el seguro de enfermedades, y ese seguro te puede subir hasta un 6,8% sobre la plana de la dotación, que es un costo a veces no menor y que para algunas empresas puede significar perfectamente el margen. Y solo para tirar un par de datos más, la fatiga es responsable de un 80% de los accidentes de camiones en Chile. Es un dato que, Mira, es un tremendo. dato que no es muy distinto de lo que hemos visto en otros países. Y solo en lo que respecta a minería, en lo que es a minería, los camiones, por ejemplo, los camiones CAEX, que son los camiones de extracción grandes, ¿cierto?
el 93% de los accidentes de estos camiones, que yo creo que más de alguna vez se han visto, aunque un camión se desbarranca por el rajo minero hacia el fondo, sí. El 93% de esos accidentes le llaman el factor humano. Estamos hablando que es un error del conductor, que no es un error de la máquina, digamos. Pero de ese 93%, fíjate que el 70% es fatiga. El 70% es fatiga humana. Estamos hablando más o menos que casi un 65% de los accidentes camiones CACs son por fatiga humana. Entonces, solo quería entregar estos datos para dar un poco de dimensión de lo que significa este problema y que es un problemón. Entonces, con respecto a la pregunta que me habías hecho, Dani, de cómo las empresas hoy día están abordando el tema de la fatiga, si lo hacen escalable o no, y cómo lo ven en ambientes seguros, hay un espectro grande, hay un espectro que va desde empresas que tienen muy desarrollado el tema de seguridad, tienen estándares altísimos, de hecho son los próceres de cómo se tienen que hacer las cosas y esa cultura se la permean a sus proveedores, a sus colaboradores, digamos, y a todos los agentes con los que ellos trabajan, y que en el fondo involucra diferentes acciones concretas. Va lo que es educación, va lo que es tener tecnología involucrada, va lo que es actualizarse con diferentes programas. Tienen diseñado toda una metodología para mantener y asegurarse del tema de que en general los riesgos sean bajos. Y eso en general les funciona bien. Y está el otro espectro, digamos, de los potenciales clientes, que son empresas que realmente no tienen mucha cultura porque son empresas nuevas, porque a lo mejor los márgenes no son tan buenos como para costearse buenos sistemas de seguridad, y que por tanto solo con cumplir la ley les basta. Y en realidad algunos no cumplen, pero supongamos que todos cumplen, y ese es el mínimo. El mínimo es que algunos con la ley les basta. Y tenemos ahí una paleta de diversas digamos, niveles culturales y de adhesión a lo que son los programas de seguridad. Pero lo más importante acá, Dani, lo más importante con respecto a los temas de seguridad tiene que ver con la adherencia. Con la adherencia de las personas, con la adherencia de los colaboradores, de los proveedores, incluso pueden ser de clientes, a los programas de seguridad. Tiene que ver con la adherencia de cómo las personas, cuando saben que tienen que realizar una tarea de forma segura, efectivamente lo hagan. A veces son temas de desconocimiento, a veces son temas aptitudinales, hay diferentes causas por las cuales podría ocurrir un potencial accidente, pero en el fondo lo que hay detrás de esto es que, y lo que hemos visto en los datos, es que cuando tú tienes una persona adherida, es una persona que solamente por estar adherida ya es una persona segura. Entonces, con nosotros lo que hemos buscado con nuestra aplicación tiene que ver con un poco más allá de lo que es simplemente establecer un control. Tiene que ver con algo más grande, tiene que ver con lo que es generar hábitos. Nosotros, mediante el uso frecuente de nuestra aplicación, lo que buscamos es ir generando un hábito sobre las personas para ir revisando cuál es su estado de vigilancia respecto a alguna tarea que deban desarrollar. Y yo esto lo llamo como lavarse los dientes. Es algo, porque finalmente el no lavarse los dientes puede provocar varios problemas. Claro, efectivamente te puede llevar a temas que te salen caries, que a lo mejor hay, no sé, hay 1000 problemas que uno puede tener a ese nivel, pero lo más relevante es que cuando tú instauras una acción repetitiva diaria de lavarse los dientes, hay un punto que tú la puedes adoptar y tienes una adherencia con eso. Y ya teniendo una adherencia con lavarte los dientes, sabes que probablemente vas a tener una muy buena higiene de salud. Y ese es un poco el principio clave del cual nos colgamos con ITA y principalmente con nuestra solución Insomni. Y Nico, te pregunto, un poco, vos hablaste que había estos 3 grandes grupos de empresas, los que no tenían ni idea, los que estaban haciendo algo y los que ya tenían como el desarrollo profundo, ¿no? ¿Qué se puede hacer para cualquier empresa o bien organización, ¿no? Porque me parece que la salud la seguridad y temas de salud que también hablaste, es un tema transversal, ¿no? Es un tema corriente, no es que es un tema tan específico, sino más bien que nos toca a todos. ¿Cómo pueden las empresas sumarse a esto o hacer un primer paso? ¿Cómo pueden arrancar aquellos que dicen, bueno, la verdad que pymes, por ejemplo, o bien empresas que no están desarrolladas en este punto, ¿cómo puedo arrancar para empezar a trabajar ambientes laborales seguros, más allá de lo que me pide la ley? ¿Cómo puedo llevar esto al próximo nivel?
Mira, es una bonita pregunta. Yo creo que es uno de los desafíos más grandes que tienen soluciones como la nuestra, que es que básicamente cómo tú generas una especie de conciencia en las empresas que están en desarrollo, que están en caminos a mejorar la cultura a un estadio más alto. Mira, son varios factores. Yo te diría que uno de los principales factores tiene que ver con factores monetarios. A ver, muchas empresas a las que nos ha tocado llegar, a veces les encantaría tener mejores sistemas de seguridad, les encantaría tener una política de seguridad mucho más completa, pero finalmente los márgenes de las empresas no son tan buenos como les gustaría y que por tanto naturalmente tienen que hacer reducción en algunas cosas. Y eso les lleva, en algunos casos, a tener soluciones que no son de buena calidad o simplemente a no tener nada. Y eso es un escenario que nos hemos topado con relativa frecuencia. Eh, es cierto que hay un tema normativo mínimo, que es lo que hoy día exige la ley. Por ejemplo, para el caso de los conductores, hoy día la ley establece que un conductor debería descansar 8 horas y que el resto son horas que él debería manejar, las otras 16. Entonces, la pregunta que uno se hace es que si yo cumplo con la ley y esa persona descansa esas 8 horas, ¿cómo yo garantizo que esa persona efectivamente descansó esas 8 horas? Porque esta persona podría perfectamente no haber descansado Claro, esas 8 horas, claro. podría estar haciendo otra actividad, y luego yo, ¿qué voy a tener? Un conductor, que puede ser un conductor de bus, que puede ser el conductor de bus que va a ser el que hoy día me va a llevar de un destino a otro, que no durmió esa noche y que nadie se hace responsable de esa situación. La empresa no se hace responsable y el trabajador, por las Ujú. razones que sea, el conductor no se quiso hacer cargo. Y es un factor de riesgo tremendo. Sin embargo, hoy día la ley en esa materia es laxa porque esa persona tuvo las 8 horas de descanso y en teoría estaba bien y se cumplieron todos los estándares. Entonces, acá lo que nosotros proponemos es ir un poquito más allá, es hacernos cargo también de que la persona que va a hacer una ruta larga, yo soy de Temuco, por ejemplo, si pienso en un conductor de bus que me va a llevar de Santiago a Ujú. Temuco, me encantaría saber que ese conductor tuvo el sueño que corresponde para la jornada que va a realizar, porque mi vida depende de que él haga bien su trabajo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos influenciar sobre eso? Y ahí es donde entra un poco nuestra solución de Somni, que la logramos empaquetar en una sola aplicación. Y yo creo que eso es algo que nos ha ayudado bastante, Ujú. principalmente lo que tiene que ver con costos, porque logramos crear una solución en torno a la seguridad que utiliza modelos de inteligencia artificial, que utiliza test clínico, que es una solución cero invasiva, y que es una solución que podemos tener todo el alcance en nuestro teléfono. Hoy día todos tenemos un smartphone, pero sin significarle un gran costo a las empresas. Es algo que empresas de buses, empresas de camiones, empresas fleteras se pueden costear y pueden de esa forma ir un poco más allá de lo que la ley LAX hoy día tiene y garantizar la seguridad de sus trabajadores y de las personas que están, digamos, o que transportan o que están involucradas en un potencial evento. Ahí es donde entramos nosotros. Ahora, es cierto, nos encantaría poder también entrar a conversar un poco sobre cómo Claro. debería funcionar la ley en esta materia, y son temas que son más de largo aliento. Hoy día, por lo menos, nosotros estamos levantando este tema, pero yo creo que en una próxima etapa, en un próximo camino, nos encantaría poder proponer alguna materia normativa respecto a esto para que realmente sea exigible. Hoy día debería ser exigible para cualquier conductor, digamos, Ujú. que haya tenido un descanso correcto y que además del descanso sea una persona que cuando va a realizar sus actividades no esté fatigada. Y hoy día con Somni es súper fácil hacerlo. Y está buenísimo lo que decís que, ahora creo que estaría bueno pensarlo desde este lugar, ¿no? No es solamente ambientes seguros en términos laborales, sino también en términos generales de vidas humanas, ¿no? O sea, de traslado de, como decías vos, choferes de buses, o bien, no sé, mismo desde un lugar de trabajo, pero de cualquier otro tipo de movilidad en sí. Hasta otras, el metro en sí, muchísimas afectaciones que puede tener esta gran problemática. Y quiero meterme específicamente en el tema de inteligencia artificial, ¿no? Que ustedes utilizan estos algoritmos, digamos, para prevenir, ¿no? y predecir de alguna manera en base a estas alertas, el tema de la fatiga y buscar
reducir los accidentes y la mortalidad, ¿no? ¿Cómo se complementa con esto de la inteligencia artificial? ¿Podés comentar un poquito más para aquellos que no conocen acerca de este término? Obvio, feliz. Bueno, efectivamente, para colgarme un poco del comentario inicial que hiciste, Dani, yo hablo mucho de los conductores en general, pero Somni es una aplicación que también está pensada en general para cualquier trabajador de cualquier empresa, particularmente aquellos que trabajan en sistemas de turno, porque los sistemas de turno, el tema de trabajar de noche es uno de los factores de riesgo más grandes con respecto a accidentes y con respecto a lo que es fatiga. Entonces, ellos son nuestro objetivo. Y ahí, haciendo dos clics, ¿en quién específicamente me refiero? Conductores, por supuesto, operadores de maquinaria, personal que trabaja en la construcción, y ahí entramos a diferentes tipos de industria, la industria silvícola, la industria acuícola, incluso la industria ganadera, la industria del agro, los puertos y todo lo que es la industria de las aduanas. Estamos también con las aerolíneas, también todo lo que tiene que ver con industrias manufactureras, empresas de energía, y obviamente, bueno, obviamente minería, pero también incluso servicios de salud. Hoy día también estamos evaluando opciones de ingresar, por ejemplo, a personal de salud como doctores o, no sé, enfermeras que trabajan en sistemas de turno, que digamos en el fondo una herramienta como esta les puede permitir hacer mucha mejor gestión sobre ello. O sea, hoy día yo creo que nadie quiere que, por ejemplo, si no sé, tu señora, tu hermana, alguna amiga, quien sea, que le va a tocar, digamos, dar a luz a su hijo, le va a tocar a las 4 de la mañana y la va a recibir un doctor o una doctora que viene fatigada, que lleva 24 horas sin dormir. Eso hoy día es una realidad. Claro, Eso exactamente. es un tabú, digamos, y eso no se suele decir. Pero la verdad las cosas es que eso es así. Eso pasa hoy día. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué estamos permitiendo este tipo de cosas? Y con Somni esperamos un poco ir reduciendo cada vez más y más esa brecha digamos, de cómo hacemos gestión sobre nuestras personas, sobre nuestro personal, sobre los trabajadores. Y bueno, hablando un poco de lo que me decías de inteligencia artificial, a ver, la inteligencia artificial es un concepto que hoy día está súper de moda. Hoy día todos quieren tener inteligencia artificial en las cosas que hacen, pero hay que entender que la inteligencia Sí, artificial, básicamente como principio, son algoritmos. ¿Ah? Son algoritmos que han sido entrenados para que funcionen como si las decisiones las tomara un ser humano. Ese es un poco el principio que hay detrás de la inteligencia artificial. Pero en realidad la inteligencia artificial es eso, es un conjunto de algoritmos que tienen diferentes formas, diferentes métodos de entrenamiento. Obviamente algunos son muy sofisticados, otros son un poquito más rudimentarios, pero tienen una gran gracia, que es que buscan de alguna forma desentrañar patrones que no son tan obvios. Y con eso buscan ser predictivos. ¿A qué se refiere desentrañar patrones que no son tan obvios? Por ejemplo, un ejemplo clásico, pero por ejemplo, siempre lo muestran con operaciones matemáticas esto. Por ejemplo, si tú quieres sumar 2 más 2, te dicen 4. Ok, porque yo veo el 2 y veo el 2 y le pongo el signo más y le pongo 4, lo conozco perfecto. Pero si yo solo te entrego los números y te entrego un resultado, pero no te entrego la operación que hacen, un algoritmo de inteligencia artificial debería predecirla. Entonces, voy a volver al mismo ejemplo. Al algoritmo de inteligencia artificial tú le entregas un 2 y un 4. Entonces te va a preguntar, ¿cuál es la operación que hiciste? Entonces, el algoritmo debería decir, ok, es una suma, y le va a agregar una suma. Pero para lograr eso tiene que haber hecho muchos ejercicios. También podría pensar que es una multiplicación, que es un por. Pero ¿cómo el algoritmo logra descifrar esto? Porque funciona con muchos datos. Estos algoritmos se entrenan o aprenden en base a la evidencia empírica. Se les entrega mucha información del pasado en cuanto a inputs y en cuanto a outputs. Es decir, patrones de entrada y patrones de salida. Y en función de eso, el algoritmo determina cuál es la mejor explicación para llegar a ese resultado. Cosa que en eventos futuros, cuando se le vuelvan a entregar nuevos inputs, lleguen nuevamente a nuevos outputs. Esto es muy divertido porque a veces yo, por ejemplo, veo a los perritos cuando aprenden. Por ejemplo, cuando tú le tiras una pelotita y la van a buscar, y siempre le tiras la pelotita al mismo lugar y la van a buscar al mismo lugar. Luego se la tiras arriba del sillón
y como que primero le cuesta, porque todavía no sabe por dónde subirse al sillón hasta que logra subirse. Luego, cada vez que le tiran la pelota arriba al sillón, la va a buscar arriba al sillón súper fácil, ya no le cuesta aprender. Es porque claro, hay un modelo de aprendizaje que funciona en el cerebro, en la parte neuronal de nosotros, de los seres humanos, que es uno de los tantos modelos que existe de inteligencia artificial, que son las redes neuronales, que nosotros lo vemos día a día, pero lo que se busca replicar es un poco ese tipo de comportamientos. Es decir, yo te entrego estímulos y te entrego resultados, y el resultado puede ser positivo o negativo. ¿Qué me falta para llegar al resultado? Hasta que ya llegas a un modelo completamente entrenado. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros con Somni? Somni lo que busca es predecir el nivel de fatiga de una persona en base a una serie de inputs. Y eso son de diferentes inputs. Hay inputs que tienen que ver con temas de sueño, por ejemplo, la calidad del sueño. Hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con la estructura de trabajo o la jornada de trabajo. Hay otros que tienen que ver con tu condición basal biológica. ¿Qué es la condición basal? Por ejemplo, variables antropométricas. No sé, estamos pensando como el peso, la estatura, el tamaño, los pliegues, la medición de los pliegues. Y hay otros parámetros que también son basales. Estamos hablando de exámenes médicos, estamos hablando de exámenes ocupacionales, por ejemplo, el colesterol, la frecuencia cardíaca. Bueno, ese es un modelo especializado que es el modelo basal, y hay otros modelos que son más bien relacionados a temas conductuales. Estos modelos trabajan de forma independiente y buscan entregar una predicción sobre el nivel de riesgo. Lo que nosotros hicimos con Somni fue combinar dos y combinarlos con un test clínico. Y en el fondo, ¿qué es lo que logramos un poco con eso? Es que mediante el uso de la aplicación y mediante un par de respuestas y el resultado de los tests, yo te entrego una predicción. ¿Y qué dice esa predicción? Te va a decir en qué minuto o en qué jornada del día tú vas a estar expuesto a un riesgo que va más allá del tolerable y que por tanto tienes que hacer algo para mitigarlo. Que en este caso lo que nosotros proponemos son, por ejemplo, pausas activas, es tomarse un café. Hay una serie de medidas de mitigación que proponemos para salir de este riesgo, pero principalmente nosotros lo validamos con la realización del test de vigilancia que tenemos diseñado dentro de la aplicación. Qué bueno. Y la verdad que suena súper interesante, suena y realmente lo es, ¿no? El trabajo que hacen integrando tecnología, pero también no perdiendo de vista que estamos haciendo evaluaciones al ser humano, que el ser humano también puede mentir a veces, ¿no? Que es un poco lo que nos distingue de otras especies, y cómo eso también, con la predicción, con el trabajo preventivo, se puede lograr reducir accidentes, siniestros y salvar vidas, ¿no? Creo que al final del día ese es el mayor impacto que hoy están trabajando al final del día, ¿no? Salvar vidas, accidentes y demás. Nico, un poco para ir cerrando, y también quiero recordar, estamos hablando con Nicolás Sosa, CEO de ITA, una startup, un emprendimiento de base tecnológica que a través de inteligencia artificial busca medir y gestionar la fatiga humana con el objetivo de reducir o evitar accidentes laborales y accidentes en general. Nico, un poco para ir cerrando, para aquellos que les interese indagar un poquito más acerca de este tema, o bien algunos que quieran empezar a recorrer este camino, ¿qué libros, series, películas que quizá los impulsaron a ustedes, tanto en su camino emprendedor como en este tema específico, les recomendarías? Mira, qué buena pregunta, porque en el fondo, temas de fatiga, yo te diría que en general bibliografía científica hay mucha, y nosotros nos basamos mucho en la ciencia, así que no sé si tengo algún libro en particular. Hay un libro muy bueno que se llama Why We Sleep, ¿por qué dormimos?, que narra básicamente cómo funcionamos nosotros, por qué el sueño para nosotros es tan importante. Hay temas ahí que son bien inspiradores, pero que también hacen mucho sentido. El ser humano evolucionó, digamos, para dormir de noche y estar despierto de día. Que una persona esté despierta de noche y duerma de día no es algo normal, es algo que nosotros como sociedad decidimos hacer para poder funcionar, digamos, de forma continua, pero no es algo normal. Entonces, solamente por ese hecho ya estamos contra una carga evolutiva genética nuestra. En una segunda variable,
Bueno, desde que se inventó la luz artificial, nuestro día es más largo. Nosotros, si estábamos, Claro, nuestros antepasados claro. probablemente dormían muchas horas durante los ciclos nocturnos, sobre todo en invierno, pero ahora con la luz eléctrica básicamente le podemos agregar 2, 3 horas y esas horas no son horas de descanso generalmente. Entonces, también la tecnología misma ha jugado un poco en contra de nuestras limitaciones biológicas y eso también nos supone una carga adicional en cuanto al estrés. Y por eso no es normal sentirse cansado cuando alguien le pregunta, ¿estás cansado? Sí, estoy cansado. Es normal porque es probable que a lo mejor su descanso no fue tan bueno, se quedó hasta tarde, incluso los fines de semana, sobre todo, digamos, bueno, todos en nuestras diferentes etapas de la vida tenemos diferentes responsabilidades que nos quitan el sueño. Si no son los hijos, es la Exacto. universidad, es nuestro trabajo. Entonces, es un libro muy bueno porque nos hace un poco abrir los ojos y entender que este problema va más allá sencillamente de sentirse cansado porque sí o porque me tocó harta pega hoy día, sino que son temas más estructurales que nosotros venimos aceptando como sociedad. Hay otro libro que me gustaría también recomendar, que a mí me gustó mucho, es muy mainstream este libro, lo recomiendan todos los emprendedores, que es Lean Startup, pero solamente me quiero detener en un punto del libro de Lean Startup. Este libro habla mucho Ujú. de cómo tienen que funcionar los emprendimientos para que digamos, tengan un camino exitoso, cuáles son las etapas que deberían ir quemando y qué cosas deberían ir a hacer antes de pasar a la siguiente etapa. Eh, este libro se centra mucho en el concepto de que fallar no está mal. Se centra mucho en el concepto de que un emprendimiento probablemente son más errores que éxitos, que un éxito es algo muy difícil de lograr, pero que hay una metodología para alcanzar el éxito, que tiene que ver con la iteración, tiene que ver con esto de que yo tengo una hipótesis de que algo va a funcionar, tengo que salir, como digo yo, ponerme las botas a probar esto y a ver si funciona, y Claro, salir luego a hacerlo. ser crítico con los resultados. Si esto no me dio resultados, pruebo otra hipótesis. Y si tengo resultados positivos, ¿qué hago? ¿Cómo persisto? ¿Y cuál es la siguiente etapa? Y suele pasar mucho en el mundo del emprendimiento, sobre todo en los ingenieros, que los ingenieros se enamoran demasiado de tener una solución entretenida. Yo siempre le llamo esto como la nave espacial. Uno sueña con esa nave espacial que nos va a llevar a Marte, gigante, una Claro, cuestión totalmente. monstruosa, que tiene adentro prácticamente, no sé, un hotel para todo. Y realmente, probablemente, en realidad necesitabas una nave chiquitita que fuera muy barata y que llevara la máxima cantidad de gente posible y eso era suficiente. Pero existe Claro, esta idea claro. romántica de que nuestra solución va a solventar todos los problemas. Y eso es un problema importante, que es una trampa que generalmente cae en muchos emprendedores. Bueno, así como esa, hay un montón de otros tips, pero el que más me gusta de ese libro es el fallar rápido y fallar barato. Porque una de las limitaciones de todas las startups en la jerga es el famoso runaway. Es básicamente cuánto tiempo te queda o cuánta plata te queda en caja para seguir haciendo experimentos. Entonces, tus experimentos tienen que ser rápidos y tienen que ser baratos. Y eso tienes que vivirlo en el día a día. Tienes que estar permanentemente en esa iteración. Hay un montón de otras cosas más, por supuesto, pero para no alargarme, creo que son dos libros que, por lo menos para lo que hacemos nosotros, sí o sí, me encantaría dejar recomendados a la audiencia. Fenomenal, Nico. Muchísimas gracias. Y para aquellos que les interese contactarte, contactarles a ITA, ¿dónde pueden encontrarlos? Mira, tenemos obviamente nuestro sitio web, un sitio web que remodelamos hace poquitito, que es www.ita con dos A, es itaa.cl. Y también pueden encontrarnos principalmente por LinkedIn, que es la red por donde más nos movemos. Generalmente estamos haciendo publicaciones referentes a materias relacionadas con accidentes, relacionadas con fatiga humana, con ciencia, con inteligencia artificial. Así que si es un tema que les llama la atención, yo feliz de que nos escriban. Nosotros siempre estamos conversando con montones de personas del ecosistema, gente interesada, fanáticos, personas que buscan hacer negocio. Siempre tenemos un espacio, nos encanta, así que felices de que puedan entrar y conocernos un poquitito más. Fenomenal, Nico. Bueno, agradecerte por sumarte a este espacio y este episodio de Conversaciones con Impacto. La verdad que súper interesante, bueno, el trabajo que venimos realizando desde Impact Latam y también con ustedes en este camino, ¿no? De buscar ambientes laborales seguros, reducir la mortalidad por accidentes, reducir los accidentes. Al final del día estamos hablando de
de instancias netamente humanas, ¿no? Desde ese lugar. Así que muchas gracias, Nico, por sumarte, por tu tiempo. ¿Algunas palabras finales? Mira, palabras finales, Dani. Bueno, primero que nada, agradecimientos a todos y a ti particularmente por el espacio. Palabras finales, mira, yo me quiero centrar un poquito más en el tema de emprendimiento. ¿Ah? Yo creo que los emprendimientos para mí ha sido algo bien revelador y es un estilo de vida. Pero principalmente yo creo que lo que hay detrás es atreverse. Yo creo que estuve mucho tiempo sin atreverme a intentarlo por diferentes razones. Establishment, a lo mejor no era la carrera profesional que esperaba seguir, pero ya llevo un año en esto y creo que no me cambiaría jamás. Creo que es algo precioso, te desafía a diferentes niveles, te desafía en lo humano, en lo intelectual, en lo profesional, en lo social, en lo gubernamental. La cantidad de habilidades que uno adquiere son tremendas, así que creo que para aquellas personas que de repente siempre están pensando en si hoy día emprendo mañana o lo hago o no lo hago, creo que mi llamado es que hay que hacerlo, no hay que tenerle miedo, es gratificante. Nosotros lo estamos haciendo desde ITA, que es esta empresa que lo que buscamos hoy día, estamos trabajando mucho más el tema de impacto, buscamos salvarle la vida a las personas, buscamos reducir los accidentes y creo que todas nuestras actividades de alguna forma generan impacto. El desafío está en descubrir cuál es, que nos motivemos y que le demos una razón un poco más allá a nuestras actividades, que yo creo que es lo más gratificante que hay. Fenomenal, Nico. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, por prestarnos su oreja y por compartir con nosotros esta experiencia de aprendizaje donde entrevistamos emprendedores y referentes del ecosistema de impacto en esto que llamamos conversaciones con impacto. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más. También tenemos nuestros programas de aceleración, cursos y un montón de cosas que estamos realizando ya este año como ítems nuevos. Así que si te gustó este capítulo, compartilo. Si no te gustó, por favor, escribinos para poder seguir mejorando y entregarte más y mejor contenido. Y como siempre, nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto, hablando acerca de estos temas de innovar, emprender e impacto. Donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co